En todo Estados Unidos, las autocaravanas llenan las calles como nunca antes. Desde Seattle hasta Austin, miles de personas, familias, trabajadores e incluso jubilados, ahora viven en sus vehículos. Las ciudades se están remolcando, multando y gastando millones, pero la situación solo empeora, porque lo que impulsa esta crisis no es solo la pobreza, sino también las políticas públicas. Estas son las 10 ciudades estadounidenses con el problema de personas sin hogar que crece más rápidamente entre las autocaravanas, y la situación es mucho peor de lo que nadie imaginaba. Número 10. Phoenix, Arizona. En verano, las temperaturas alcanzan los 18 grados, el asfalto llega a los 180, y miles de personas viven en casas rodantes sin aire acondicionado, sin sombra y sin lugares legales para estacionar. La crisis radica en la confluencia de dos fuerzas. La primera es un mercado inmobiliario donde los alquileres aumentaron un 38% entre 2020 y 2023. La segunda es una afluencia masiva de autocaravanas de jubilados que oculta la verdadera crisis. Cuando se ve una autocaravana en el aparcamiento de un Walmart en Scottsdale, se suele pensar que se trata de un jubilado que pasa el invierno allí, pero la realidad es otra. Muchos de esos vehículos llevan semanas parados. La matrícula está caducada, los neumáticos están desinflados, y quienes van dentro tienen 2 trabajos solo para poder pagar la gasolina. La ciudad aplica la norma de los 10 años de antigüedad con rigor. Cualquier autocaravana con más de 10 años puede ser remolcada inmediatamente en la mayoría de los distritos. Para una familia que compró una Coachmen de 15 años por $4,000, eso no es una multa, es la ruina. Perder la autocaravana significa perder la casa, las pertenencias y toda posibilidad de recuperarse. No existe un programa de estacionamiento seguro, ni estacionamientos nocturnos autorizados, ni servicios de clasificación de vehículos, solo operativos, solo aplicación de la ley, solo desplazamiento de vehículos. Y en verano, ese desplazamiento es mortal. El condado de Maricopa reportó 16 muertes relacionadas con el calor entre personas sin hogar tan solo en julio de 2024. Muchos vivían en sus vehículos. El desierto no perdona errores, y esta ciudad no ofrece margen de error. Pero Arizona no es la única en el suroeste, y la siguiente ciudad demuestra que cuando el calor no te mata, las multas sí lo harán. Número 9. Las Vegas, Nevada. La llaman la ciudad de las segundas oportunidades. Pero si vives en una casa prefabricada aquí, no vas a tener una segunda oportunidad. Vas a recibir una multa, luego otra, luego una grúa, y luego nada. Esta es una de las poblaciones de personas sin hogar que viven en vehículos de más rápido crecimiento en el país, impulsada por el colapso de la vivienda asequible y el desplazamiento de residentes de larga data de los túneles durante los desalojos de los últimos 3 años. Trabajadores de casinos, empleados del sector servicios y conductores de plataformas digitales que antes apenas sobrevivían en moteles semanales, ya no pueden permitirse el lujo de irse. Un estudio ahora cuesta en promedio $1,400. Un motel semanal cuesta $350. Una vieja autocaravana cuesta $5,000. Las matemáticas son complicadas, pero tienen sentido, hasta que empieza el tema del aparcamiento. Aquí rigen algunas de las ordenanzas anti-RVE más estrictas del país. Está prohibido estacionar durante la noche en zonas residenciales. Está prohibido estacionar en el Strip. No se permiten estancias prolongadas en los estacionamientos de los casinos. Hay un límite de 72 horas en toda la ciudad, con una estricta vigilancia. Y si le remolcan el vehículo, las tarifas de depósito comienzan en $500 y aumentan $20 por día. Si no puede pagar en 30 días, la ciudad subasta su vehículo. Se lleva todo lo que hay dentro. Para las familias que viven al día, eso es una sentencia de muerte. El calor lo empeora todo. En verano, las temperaturas superan los 115 grados. Las caravanas sin aire acondicionado se convierten en hornos. Los niños no pueden dormir. Los adultos no pueden trabajar. Y no hay a dónde ir. Ningún centro de refrigeración permite pernoctar. No hay infraestructura de estacionamiento seguro. No hay servicios para vehículos. Solo aplicación de la ley, multas y desaparición. La población aquí no crece porque la gente se mude, sino porque la gente queda atrapada. Si el desierto parece implacable, el noroeste del Pacífico ofrece una crueldad distinta, una revestida de lenguaje progresista, pero respaldada por las mismas redadas. Antes de continuar, si te interesa descubrir las historias reales detrás de la creciente crisis de personas sin hogar en Estados Unidos, asegúrate de suscribirte. Realmente nos ayuda a seguir profundizando y sacando a la luz estos problemas ocultos. Número 8. Portland, Oregón. Esta ciudad quiere ayudar,
De verdad que sí. Se habla de compasión, reducción de daños y los principios de vivienda prioritaria. Pero si vives en una vivienda social aquí, la brecha entre la política y la realidad es un abismo insalvable. La población de personas sin hogar que viven en vehículos ha aumentado un 60% desde 2021. Las familias viven en autocaravanas en zonas industriales a lo largo de Southeast Foster Road, bajo el puente Fremont y en las afueras del este, donde la vigilancia policial es menor. Existe un programa de estacionamiento seguro, pero la lista de espera es de 18 meses, y solo hay 72 plazas para una población estimada de más de 2,000 personas que viven en vehículos. Las cuentas no cuadran. Mientras tanto, se crea un ciclo de desplazamiento y agotamiento. Las asociaciones vecinales se quejan. La ciudad responde con desalojos. Los residentes de RV se mudan 6 manzanas. Las quejas vuelven a empezar. El ciclo nunca termina. El estancamiento político ha creado un sistema en el que todos pierden. Los residentes con vivienda se sienten inseguros. Los residentes sin hogar se sienten perseguidos. Y la infraestructura necesaria para solucionar el problema no existe. La normativa sobre prohibiciones de estacionamiento nocturno varía según el distrito y el mes. Los residentes describen cómo cambian constantemente de lugar de estacionamiento, moviéndose cada 72 horas para evitar multas, intentando recordar qué calles permiten estacionamiento a qué horas y perdiendo la noción del tiempo hasta que llega la multa. Un paso en falso puede significar la inmovilización del vehículo. La inmovilización puede significar la grúa. La grúa puede significar perderlo todo. Hay recursos, hay voluntad política, pero no hay capacidad. Y la capacidad es lo único que importa cuando vives en un vehículo con 2 niños y no tienes dónde aparcar durante más de 3 días. Un poco más adelante en la interestatal, Seattle se enfrenta a las mismas contradicciones, solo que con alquileres más altos, más desalojos y aún menos soluciones. Número 7. Seattle, Washington. Esta es la ciudad donde el boom tecnológico acabó con la clase trabajadora. El alquiler medio de un apartamento de una habitación es de $2,800. Un estudio cuesta $2,200. Y si sois una familia de 3 con ingresos de $50,000 al año, ¿ya no podéis permitiros vivir allí? Ahí es donde entran en juego los RVs. La población de personas sin hogar que viven en vehículos se ha disparado en los últimos 5 años. Hay familias viviendo en autocaravanas estacionadas a lo largo de corredores industriales en South Park, en Sodo, cerca de los estadios y en zonas residenciales, en North, donde la aplicación de la normativa de estacionamiento es inconsistente. No son personas sin hogar, son trabajadores, empleados de almacenes de Amazon, baristas, cuidadores de niños, personas que trabajan 40 horas semanales y aún así no pueden pagar el alquiler. El RV se convierte en la última opción antes de quedarse sin hogar, pero la ciudad no lo trata así. Los límites de estacionamiento de 72 horas se aplican con rigor. Los residentes de vehículos describen un estado constante de ansiedad, siempre pendientes del reloj, siempre en movimiento, siempre a un paso de la confiscación del vehículo. Y las tarifas de depósito aquí están entre las más altas del país. La tarifa base es de $400. El almacenamiento cuesta $75 al día. Si no puede pagar en 15 días, su vehículo se subasta. Para una familia cuya vida entera está en esa autocaravana, no es solo una pérdida económica, es la ruina total. La ciudad también penaliza indirectamente el vivir en vehículos. Si bien no existen leyes que prohíban explícitamente dormir en vehículos, estacionar durante la noche está prohibido en la mayoría de las zonas residenciales. Las autocaravanas de más de 6,7 metros están prohibidas en la mayoría de las zonas y los campamentos se desalojan con regularidad. El resultado es un desplazamiento sin destino. La gente se muda de Sodo a Ballard y luego a Lake City, buscando la siguiente manzana donde aún no ha llegado la policía. No hay un lugar seguro, no hay un plan, solo un movimiento interminable y el miedo constante a perderlo todo. Ahora crucemos el país hasta donde todo comenzó, la costa este, donde la densidad lo empeora todo y la invisibilidad lo hace todo posible. Número 6. Nueva York, Nueva York. Uno no pensaría que la ciudad más densamente poblada del país tiene un problema con las casas rodantes. Las calles son demasiado estrechas. El estacionamiento es un caos. Las normas de circulación alternas son demasiado enrevesadas. Y sin embargo, miles de personas viven en casas rodantes, camiones de carga adaptados y furgonetas camper en los 5 distritos de la ciudad. Simplemente no se ven, porque aquí la invisibilidad es clave para sobrevivir.
La mayor parte de las personas sin hogar que viven en vehículos se concentra en los distritos periféricos. Queens tiene la mayor concentración, sobre todo en las zonas industriales cercanas al aeropuerto JFK y a lo largo de la autopista Van Wyck. En Sunset Park y Red Hook, en Brooklyn, se ven vehículos abandonados en las calles costeras, donde la vigilancia policial es menor. En el Bronx, hay zonas aisladas cerca de Hunts Point. Estos no son lugares elegidos al azar. Son zonas donde las familias trabajadoras no han podido pagar la vivienda y se han visto relegadas a la indigencia. El sistema de albergues está saturado. A finales de 2024, la ciudad albergaba a más de 90,000 personas en albergues, con listas de espera que se extendían durante meses. Para las familias que no reúnen los requisitos o no desean ingresar al sistema de albergues, un vehículo se convierte en la alternativa. Pero vivir en uno aquí es una pesadilla logística. Las normas de estacionamiento alterno exigen mover el vehículo 2 veces por semana en la mayoría de los barrios. Si se le pasa una vez, recibe una multa. Si se le pasa 2 veces, se lo llevan con la grúa. Y aquí, que se lo lleven con la grúa significa que pierde su vehículo. Las tarifas son astronómicas. Los depósitos de vehículos están en los rincones más alejados de los barrios periféricos. Y si no lo recupera en 30 días, lo subastan. Para las familias que intentan que sus hijos vayan a la escuela, eso significa levantarse a las 6 de la mañana 2 veces por semana para mover el autobús escolar 3 cuadras y luego acompañar a los niños de vuelta a la parada. Significa ninguna estabilidad, ningún descanso, ningún margen de error. No existen programas de estacionamiento seguro, ni servicios para vehículos, ni infraestructura diseñada para esta población. Solo multas, sanciones y la interminable lucha por mantenerse dentro de la legalidad en un sistema diseñado para el fracaso. Más al sur, en la costa, otro gigante del este se enfrenta a una crisis que no se origina en la gentrificación, sino en el abandono, y las consecuencias son aún más nefastas. Número 5. Filadelfia, Pensilvania. La crisis de personas sin hogar en Richmond no se parece a la de la costa oeste. No hay estacionamientos junto a la playa. No hay debates sobre políticas progresistas. No hay programas piloto de estacionamiento seguro. Solo está Kensington y el norte de Filadelfia y Frankfurt, y una población de personas que viven en sus vehículos, atrapadas entre territorio de pandillas, mercados de opioides y redadas policiales, sin ningún otro lugar a donde ir. La falta de vehículos en la ciudad es una consecuencia directa del colapso sistémico. La ciudad ha perdido población durante décadas. Barrios enteros están plagados de fábricas abandonadas y solares vacíos. Las viviendas son antiguas, a menudo inhabitables y cada vez más inaccesibles a pesar de su deterioro. El alquiler medio de un apartamento de una habitación ha subido a $1,300, lo que no parece catastrófico hasta que uno se da cuenta de que el ingreso medio en muchos barrios es inferior a $30,000. Para las familias desalojadas de viviendas de alquiler en ruinas, una casa adosada no es una elección de estilo de vida, es un salvavidas. Pero el salvavidas se está hundiendo. Los residentes que viven en sus vehículos se agrupan en zonas donde la ciudad prácticamente ha perdido el control. Los solares abandonados en Kensington se convierten en parques informales para personas sin hogar. Pero esos solares también son puntos de venta de droga al aire libre. La violencia y la sobredosis son frecuentes. Y la respuesta de la ciudad son desalojos periódicos que desplazan a todos sin ofrecerles ninguna alternativa. No hay servicios para vehículos, no hay estacionamiento seguro, no hay programas de asistencia para esta población. Solo policías, grúas y alguna que otra organización sin fines de lucro que intenta proporcionar agua y mantas. Aquí se aplican algunas de las normas de circulación más estrictas del país. Los vehículos todoterreno están prohibidos en la mayoría de las calles residenciales. El estacionamiento nocturno está prohibido en toda la ciudad sin permiso, y obtener un permiso es prácticamente imposible. Las familias describen un juego del gato y el ratón con los agentes de estacionamiento, mudándose cada pocas noches, refugiándose en zonas industriales y rezando para que no les remolquen el coche. Porque aquí, un remolque no es solo un golpe económico, es el fin del camino. Pero el crecimiento más rápido no se está produciendo en las costas, sino en el interior del país, donde el sueño americano se está convirtiendo en una pesadilla de aparcamiento. Número 4. Denver, Colorado. Esta solía ser la alternativa asequible. Ese era el argumento. Vistas a la montaña, aire puro, alquileres razonables. Pero el secreto se reveló, y ahora la situación es crítica. El alquiler promedio de un apartamento de una habitación es de $1,900. Uno de 2 habitaciones, de $2,600. Los salarios no han aumentado al mismo ritmo, y esta brecha ha generado un aumento drástico
en el número de personas sin hogar que viven en sus vehículos, algo que la ciudad no está preparada para afrontar. La población de autocaravanas ha crecido un 70% desde 2022. Familias enteras viven en autocaravanas estacionadas a lo largo de la avenida Colfax, en zonas industriales cerca de Globeville y en aparcamientos para viajeros en las afueras del área metropolitana. Muchos son californianos que huyen de un coste de vida aún más elevado, solo para encontrarse también fuera del alcance de los precios aquí. Las autocaravanas se convierten en la última opción antes de llegar a las calles principales. Pero a quienes viven en vehículos se les trata como delincuentes. Una ley que prohíbe acampar en la ciudad, aprobada en 2023, prohíbe dormir en vehículos en la vía pública. La aplicación de la ley es estricta. La policía realiza operativos en zonas conocidas donde se concentran personas viviendo en vehículos cada pocas semanas. Las grúas los siguen de cerca. Y no hay alternativa. No hay programa de estacionamiento seguro. No hay servicios de clasificación de vehículos. No hay estacionamientos autorizados donde la gente pueda alojarse legalmente mientras reconstruye sus vehículos. Solo multas, remolques y desalojos forzosos. Los inviernos son mortales. Las temperaturas bajan regularmente de cero. Las autocaravanas sin calefacción se convierten en congeladores. Las familias queman propano dentro de sus vehículos, arriesgándose a intoxicarse con monóxido de carbono. Los niños sufren congelación y no hay ningún refugio de emergencia que pueda acoger a familias que viven en vehículos. El mensaje es claro: irse o congelarse. Pero no hay a dónde ir. El precio de la vivienda en los condados vecinos es igual de alto. Y para las familias que gastaron sus últimos ahorros en una casa rodante usada, no hay plan B. Solo sobrevivir. Un día a la vez. Un lugar de estacionamiento a la vez. Un invierno a la vez. Hablando de familias que huyen de California, la siguiente ciudad de la lista se ha convertido en un imán para quienes buscan oportunidades, solo para encontrarse atrapados en un ciclo del que ni siquiera Austin puede escapar mediante la programación. Número 3. Austin, Texas. Antes se enorgullecía de ser peculiar. Ahora es simplemente caro. El auge tecnológico ha disparado el alquiler medio a $200 por un apartamento de una habitación. El precio de las viviendas se ha duplicado en 5 años, y los residentes de clase trabajadora que hicieron de este lugar algo peculiar han sido marginados. Muchos de ellos ahora viven en casas precarias. La población de personas sin hogar que viven en vehículos se ha disparado desde 2021 debido a una combinación de factores: el aumento vertiginoso de los costos, la llegada de personas de otros estados y la total falta de infraestructura para apoyar a quienes viven en vehículos. Las familias se estacionan debajo de las autopistas, en zonas industriales del este y a lo largo de caminos rurales en las afueras de la ciudad, donde la vigilancia es menor. Pero en 2021, los votantes aprobaron la Proposición B, que reinstauró la prohibición de acampar en espacios públicos. Esto incluye dormir en vehículos. El resultado ha sido un ciclo implacable de desalojos. La policía desaloja los campamentos de RV cerca del centro. Los residentes se mudan a Riverside. La policía desaloja Riverside. Los residentes se mudan al este. La policía desaloja el este. No hay fin. Solo un desplazamiento interminable. Y no existen programas de estacionamiento seguro, ni servicios para vehículos, ni infraestructura diseñada para ayudar a las personas a transitar de casas rodantes a viviendas. La ciudad habla de compasión, pero su política es punitiva. El calor es insoportable. Las temperaturas de verano superan habitualmente los 40 grados centígrados. Las casas rodantes sin aire acondicionado son inhabitables durante el día. Las familias se sientan afuera, buscando la sombra. Los niños no pueden concentrarse. Los adultos no pueden descansar. Y no hay alivio. No hay centros de acogida para personas sin hogar. No hay estacionamientos autorizados. No hay programas de asistencia. Solo redadas, multas y la constante amenaza de perderlo todo. Esta crisis de personas sin hogar es un ejemplo de lo que sucede cuando una ciudad crece demasiado rápido, expulsa a su clase trabajadora del mercado inmobiliario y se niega a construir la infraestructura necesaria para ayudar a quienes caen en la pobreza. El resultado no es solo la falta de vivienda, es la aniquilación. Pero Texas no es lo peor, ni de lejos. En el área de la bahía, vivir en un vehículo se ha convertido en un arte nacido de la desesperación, y una ciudad en particular se erige como el modelo a seguir de todo lo que puede salir mal. Número 2. San Francisco, California. Este es el epicentro de la crisis de vivienda estadounidense. El alquiler promedio de un apartamento de una habitación es de $3,500. Un estudio cuesta $2,800. En la mayoría de las ciudades estadounidenses, una plaza de aparcamiento cuesta más que el alquiler.
El resultado es una población de personas sin hogar que viven en sus vehículos, que se cuenta por miles y se concentra en grupos que se han convertido en ciudades semipermanentes en forma de RV. Bayview, Hunters Point, el embarcadero. Estas son las zonas donde se congregan los residentes de vehículos, no por elección, sino por necesidad. La ciudad los ha relegado a los márgenes mediante operativos agresivos en las zonas más visibles, y allí permanecen. Hasta el viernes 29 próximo operativo. Aquí la aplicación de la ley es implacable. Se remolcan un promedio de 15,000 vehículos al año. Muchos pertenecen a personas que viven en ellos. Las tarifas de depósito comienzan en $600 y aumentan rápidamente. Para el propietario de una autocaravana que ya debe más de lo que vale su casa, eso es imposible. Además, existe una política que permite a la ciudad subastar cualquier vehículo que no sea reclamado en 30 días. Si pierde su autocaravana, lo pierde todo. Pero la crueldad va más allá. Se aplica un límite de estacionamiento de 72 horas en toda la ciudad. Los residentes de vehículos deben moverse constantemente, planificando rutas, consultando los horarios de los controles y tratando de evitar las grúas. Un error significa una multa. Varias multas significan un cepo. Un cepo significa una grúa. Y una grúa significa la destrucción. Existen algunos programas de estacionamiento seguro, pero su capacidad es ridícula. Hay menos de 100 plazas para una población estimada de más de 5,000 personas que viven en vehículos. La lista de espera es de años. El resultado es una población que vive en constante movimiento, con miedo constante y en una precariedad constante. Y la ciudad lo sabe. Hay datos, hay recursos, hay voluntad política, pero no hay infraestructura. Y sin infraestructura, toda la compasión del mundo se queda en palabras. Sin embargo, una ciudad las eclipsa a todas, no solo por su tamaño, sino también por su visibilidad, el fracaso de sus políticas y la magnitud del sufrimiento humano que se oculta a plena vista. Número 1. Los Ángeles, California. Esta es la capital de las personas sin hogar que viven en vehículos en Estados Unidos. Y no por poco, por una diferencia abismal. Se estima que 16,000 personas viven aquí en autocaravanas, furgonetas y caravanas. Eso es más que en las 3 ciudades siguientes juntas, y la crisis se está agravando. El condado experimentó un aumento del 23% en personas sin hogar que viven en vehículos entre 2022 y 2024. Las razones son obvias. El alquiler promedio de un apartamento de una habitación es de $2,800. Los salarios no han aumentado al mismo ritmo. Las tasas de desalojo están subiendo. Y para las familias que no tienen a dónde ir, un apartamento tipo RV es la última opción antes de quedarse en la calle. Pero a quienes viven en sus vehículos no se les trata como personas en situación de crisis, sino como una molestia que hay que controlar. Aquí existen algunas de las políticas más severas del país contra las autocaravanas. La prohibición de estacionar durante la noche abarca la mayoría de los barrios residenciales. Las autocaravanas de más de 7 metros están prohibidas en distritos enteros, y la aplicación de la ley es implacable. La policía de Los Ángeles y los agentes de estacionamiento realizan operativos rotativos en zonas con alta concentración de vehículos en mal estado, RV, en Venice, el centro, el Valle de San Fernando y el sur de la ciudad. Las grúas siguen el operativo. Las tarifas de remolque comienzan en $500 y aumentan. Si no puede pagar, su casa será subastada. El costo humano es devastador. Las familias describen cómo lo pierden todo de golpe. Un día tienen un hogar, al día siguiente ya no lo tienen. Los niños pierden su ropa, sus útiles escolares, su estabilidad. Los adultos pierden sus herramientas, su equipo de trabajo, su capacidad de generar ingresos, y no se les ofrece ninguna alternativa. Existe un programa de estacionamiento seguro, pero beneficia a menos de 300 personas de una población de 16,000. Eso representa menos del 2%. El resto debe valerse por sí mismo en una ciudad que criminaliza su existencia. La visibilidad lo empeora todo. Los campamentos de personas sin hogar en Venice Beach y Echo Park son focos de conflicto político. Los residentes con vivienda exigen medidas. La ciudad responde con desalojos, pero los desalojos no solucionan el problema de las personas sin hogar, solo las trasladan. Y aquí ya no hay a dónde ir. La crisis está por todas partes. En cada avenida principal, en cada distrito, bajo cada puente de autopista. No se trata solo de la mayor crisis de personas sin hogar en vehículos en Estados Unidos. Es la prueba más evidente de que el sistema actual está irreparablemente dañado, lo que nos lleva de nuevo al punto de partida. Los Ángeles no solo ocupa el primer lugar, es la advertencia que el resto del país se niega a escuchar.
La crisis de personas sin hogar en Rhode Island se está extendiendo más rápido de lo previsto, y las ciudades de esta lista son solo el principio. Lo que ocurre en Phoenix demuestra lo rápido que las cosas pueden descontrolarse cuando las políticas fallan y la gente queda desamparada. Si aún no lo has visto, echa un vistazo a nuestro último video, donde analizamos a fondo la situación. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones, porque esta historia está lejos de terminar.